Hola a todos, amigos del Juan de Mariana. Estamos en una entrevista más, esta vez desde casa, no en cuarentena, pero como si estuviésemos en cuarentena. Y hoy tenemos a una persona que lleva durante muchísimos años siendo amigo del Juan de Mariana, ha participado en multitud de eventos del Juan de Mariana. También es un gran amigo que durante mucho tiempo ha estado en Libertad Digital. Y luego, bueno, es Manuel Llamas, ya lo conocéis, hoy nos viene a hablar de propiedad privada. Entonces, Manuel, aunque la gente te conozca, sí me gustaría que contases un poco más quién es Manuel Llamas para que quienes lleguen nuevos al canal sepan de ti. ¿Qué tal, Irune? Pues nada, pues muchas gracias por la invitación, un placer estar con vosotros. Bueno, pues yo soy periodista desde hace muchos años. En mi formación, no tengo formación de periodismo como tal, estudié ciencias políticas y también hice un máster de economía y un máster de periodismo. Y a raíz de ahí empecé a trabajar fundamentalmente en el ámbito del periodismo económico, primero en Expansión y después en Libertad Digital durante más de 10 años, creo recordar, fundando el diario económico de Libertad Digital, que se llama Libre Mercado. Y como redactor jefe he estado allí trabajando pues más de 10 años. Y bueno, desempeñando funciones como periodista y también como en materia de asesoramiento. Bueno, pues el asunto que nos reúne hoy aquí en esta conversación es la cuestión de la propiedad privada. Yo creo que en este tipo de conversaciones siempre hay que empezar desde el principio. Entonces, la primera cosa que quiero preguntarte es ¿por qué es importante la propiedad privada? ¿Y qué crees que es lo más importante de la propiedad privada? ¿Por qué es importante? Bueno, pues la propiedad privada es la esencia de todo. Es el pilar sobre el que se construye realmente la civilización. La propiedad privada es un derecho inalienable, un derecho fundamental del individuo. Para empezar, porque forma parte de nuestra naturaleza. Es decir, para empezar, somos propietarios de nosotros mismos. Si no fuéramos propietarios de nosotros mismos, seríamos esclavos. Y por lo tanto, nace precisamente ahí. Y si somos propietarios de nosotros mismos, si somos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra mente, también, por lógica y por extensión, debemos ser propietarios de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y del fruto de nuestra propia vida. Y eso es un derecho fundamental, un derecho esencial de todo individuo, un derecho fundamental de todo ser humano y, como consecuencia, es clave su protección. En el momento en el que se deja de proteger la propiedad privada, pues empiezan los problemas y ejemplos a lo largo de la historia hemos tenido muchos. Por desgracia, los más radicales, los más extremos ha sido la implantación de sistemas comunistas pues durante muchas décadas, por desgracia, en la antigua Unión Soviética, pero que luego, por desgracia, se han extendido a muchísimos países del mundo. Y a pesar de que la gente a lo mejor tiene en la cabeza la idea de que el comunismo ya forma parte del pasado, por desgracia no es así. Siguen estando vigentes países comunistas a uno y otro lado del Atlántico. Cuba, Venezuela es prácticamente un país también comunista o cuasi comunista, Corea del Norte. China a nivel político, no tanto a nivel económico, pero después en muchos países de África. Es curioso cómo África se ha convertido, o sea, la pobreza de África radica precisamente en que siguen perviviendo regímenes comunistas o de naturaleza comunista desde hace muchísimos años. ¿Y qué es lo que ha demostrado el comunismo? En donde no existe la propiedad privada, donde lo primero que se hace es derogar el derecho a la propiedad privada. Pues lo que sucede es lo que nos ha demostrado la historia, por desgracia, en este tipo de experimentos. Hambre, muerte y ausencia total de libertad. Y siendo tan importante, siendo un derecho fundamental, como tú comentabas, la propiedad privada, ¿crees que en España está correctamente protegida por la En ley? el, Digo. el problema de España es que, a diferencia de otros países donde la propiedad privada goza de una protección especial, como un derecho fundamental, como un derecho esencial, como puede ser en el caso de Estados Unidos,
En el caso de España, la propiedad privada es un derecho reconocido en la Constitución, pero que no goza, a diferencia de otros derechos esenciales, no goza de una protección férrea, es un derecho que no está blindado, por así decirlo. Forma parte de la Constitución, pero no forma parte de los derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema de esa ausencia de protección reforzada, por así decirlo? Pues que está al albur de políticos populistas, porque, por ejemplo, la Constitución reconoce la posibilidad de expropiar la propiedad privada vía indemnización, es decir, hay que pagar un justiprecio, pero se puede expropiar bajo un enunciado que es demasiado ambiguo o arbitrario, que es por el interés general. Claro, ¿qué es interés general? Pues lo que determina el gobierno de turno prácticamente, o tiene el margen para poder expropiar en España es enorme. Y fíjate que ahora que los comunistas, porque antes hablábamos de países comunistas, pero lo trágico es que sigue existiendo partidos comunistas en muchos países y en España es un ejemplo de ello, incluso con responsabilidades de gobierno. Podemos es un partido comunista, sus miembros son comunistas y están gobernando y tienen carteras. Bueno, ¿cuál es la amenaza de esa falta de protección? ¿Cuál es el riesgo? Pues durante el estado de alarma hubo un Consejo de Ministros en el que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, comunista, líder de Podemos, proponía abiertamente expropiar buena parte de las empresas del IBEX. Estamos hablando de bancos y estamos hablando de empresas energéticas. Y lo puso encima de la mesa, lo propuso como aprovechando la pandemia para cumplir uno de sus sueños comunistas, que es expropiar empresas y nacionalizarlas. Bueno, eso en un país donde la propiedad privada está blindada, digamos que es complicado, se puede hacer, pero es mucho más complicado, y aquí en España, pues esa protección debilitada, por así decir, hace que cualquier político con ansias expropiatorias y que quiera imitar, por desgracia, la nefasta política económica que impuso el chavismo en Venezuela durante estos últimos 20 años, pues aplique el cuento del expropiese famoso de Chávez, ¿no? Que iba por la calle con sus comandantes diciendo, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una tienda, comandante, eso es un centro comercial, expropiese, expropiese. Bueno, ese es el arbitrio absoluto por parte del poder político para robar, porque es robar, la propiedad ajena. Y en el caso de España, pues esa falta de protección reforzada hace que exista el riesgo de que políticos populistas o de corte comunista como Podemos puedan llevar a cabo ese tipo de expropiaciones masivas, arbitrarias y absolutamente nefastas para la economía. ¿Crees que situaciones como la que hemos vivido en los últimos meses se dan o abren la puerta más a que pueda suceder este tipo de cosas? ¿Crees que relajan, no sé si decir, digamos, la vigilancia de la gente o este tipo de cuestiones que pueden llegar a dar pie a que cierto tipo de sobrepasos, ¿no? Y concretamente relacionados con la propiedad privada, se dejen, digamos, pasar sin que haga mucho ruido? Totalmente. En los momentos de crisis, la palabra crisis significa cambio. Etimológicamente significa cambio. El cambio puede ser a mejor o a peor. Son tiempos de cambio. Son tiempos donde cambian las cosas, cambian las circunstancias y se producen y obliga a cambiar también a la gente, ¿no? Y esos momentos de crisis son aprovechados a nivel político para implantar determinadas ideas. Es más fácil que prenda la llama del populismo. Yo siempre explico lo mismo, ¿no? Hitler pues jamás habría alcanzado la Cancillería alemana si antes no hubiera habido una hiperinflación, una crisis económica absolutamente brutal en Alemania, en donde había 6-7 millones de parados y en donde la gente estaba desesperada. Entonces llega el Salvador, y en este caso Hitler, y promete empleo para todos y resolver los problemas, ¿no? de toda la gente. Bueno, pues finalmente hay mucha gente ingenua e ignorante que cree en ese tipo de postulados y finalmente lo vota y pasa lo que pasa. Sucedió con Chávez en Venezuela, ha sucedido durante décadas con el peronismo en Argentina y ha sucedido también en España
con primero el auge del 15M y después Podemos y como partido político y como movimiento social. Entonces yo creo que sí, los momentos de crisis originan el caldo de cultivo idóneo para que prendan este tipo de políticas o de movimientos anticapitalistas que con la falsa promesa de resolver las dificultades que atraviesa una parte de la población, pues proponen medidas absolutamente contraproducentes para la población, para la economía y para el conjunto del país. Y en el caso de la propiedad privada es evidente. Fíjate, en el caso concreto del que estamos hablando, el tema de las ocupaciones, yo creo que esto comienza con el famoso movimiento contra los desahucios que encabezan, entre otros, Ada Colau. Claro, a priori a la gente le puede parecer justo que, oye, una persona que se ha quedado sin trabajo y por lo tanto no puede pagar la hipoteca, pues la echen de su casa. Y entonces hay ciertos activistas y políticos que aprovechan ese pensamiento para decir, no, los desahucios hay que prohibirlos, no se puede desahuciar a la gente, sin darse cuenta de lo terrible que supone eso, por múltiples motivos. En primer lugar, porque si por mucho que tú hayas estado pagando una hipoteca para pagar tu casa, en el momento en el que dejas de pagar la hipoteca, estás incumpliendo un contrato, el contrato que voluntariamente firmaste, por el cual solicitaste un dinero al banco, y en el momento en el que se produce ese incumplimiento, la hipoteca es un préstamo sobre un bien o un activo real. El activo real en este caso es la vivienda. Y lo que significa ese contrato es que en el momento en el que se produzca el impago, automáticamente el banco tiene derecho a embargar esa casa para liquidarla y recuperar al menos parte del dinero que ha prestado. Por lo tanto, defender o rechazar los desahucios supone un incumplimiento de contrato y supone ir contra la ley, supone ir contra la propiedad privada. Pero es que además tiene un efecto terriblemente perverso, porque si efectivamente se pudieran parar los desahucios, automáticamente los bancos dejarían de prestar dinero, dejarían de prestar hipotecas. Y lo mismo sucede a nivel de alquileres. Los desahucios no solo son desahucios por impago de hipoteca, sino desahucios por impago de alquiler. En el momento en el que un inquilino te deja de pagar la renta y tú no puedes recuperar la vivienda, es tremendamente injusto. La injusticia es esa. La injusticia no es permitir... La injusticia no es echar al inquilino moroso. La injusticia es que el propietario no pueda recuperar lo que es suyo en caso de incumplimiento de contrato. Que un claro incumplimiento de contrato es no pagar el alquiler al que te has comprometido. Por lo tanto, el no poder recuperar tu vivienda de inmediato es una auténtica anomalía, es una auténtica injusticia y tiene consecuencias muy negativas. Por lo mismo que comentaba antes, imagínate por un momento que en España se establece una ley por la cual todos los inquilinos no pueden ser desahuciados de los pisos, aun en el caso de quien paguen el alquiler. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, esto no te estoy hablando de algo teórico, esto ya sucedió en Venezuela. En Venezuela, una de las medidas que aprobó el gobierno, el régimen chavista, fue prohibir los desahucios por impago de alquiler. ¿Qué pasó al día siguiente de la entrada en vigor de esa nefasta ley? Que todos los inquilinos dejaron de pagar. Así de simple y así de sencillo. Como consecuencia, aparte de ser un robo, es decir, se quedaron con viviendas ajenas, se colapsó por completo el mercado del alquiler. Es decir, ya era imposible alquilar en Venezuela, a no ser que te fueras al mercado negro, porque ningún propietario con dos dedos de frente estaría dispuesto a poner su casa en alquiler ante el riesgo de que le dejen de pagar y pierda la casa. Entonces, ¿qué es lo que se provoca con ese tipo de medidas absolutamente aberrantes? Pues que desaparece el mercado del alquiler y como consecuencia el escaso alquiler que existe se produce en el mercado negro, por lo tanto sin ningún tipo de seguridad y a precios mucho más altos. Es decir, es muchísimo más difícil acceder al alquiler. Y en caso de impago, no es que te desahucien, es que te matan o te pegan una paliza. Entonces, esa es la realidad.
de ese tipo de políticas. Por lo tanto, yo creo que durante los últimos años, aprovechando la crisis económica, hubo movimientos que impulsaron este tipo de planteamientos, como por ejemplo la aberración absoluta de prohibir los desahucios o dificultar los desahucios, y eso finalmente ha acabado derivando, por pura lógica discursiva, en la legitimidad de la ocupación de viviendas ajenas. Porque al fin y al cabo, si un inquilino moroso o una persona que impague su hipoteca se puede seguir quedando en la casa y por lo tanto incumpliendo ese contrato, pues no hay ninguna diferencia con que una persona vea un piso vacío, que no es suyo, se meta, lo ocupe y no pase absolutamente nada. Se ha ido extendiendo eso en la sociedad durante estos últimos años y por esa razón estamos ahora donde estamos. Y el problema es que España no tiene una legislación acorde para proteger la propiedad privada en caso de impago de hipotecas, en caso de impago de alquileres y, por supuesto, en caso de ocupación de una vivienda. Para que te hagas una idea, si tú impagas el alquiler, para poder echar a ese inquilino, puedes tardar del orden fácil, como mínimo un año. Y el hecho de que dejes de pagar la hipoteca, ahora con la nueva ley hipotecaria, se dificulta mucho más el embargo de viviendas y como consecuencia se posterga el proceso por el cual el banco puede adjudicarse ese inmueble. Y el tema de la ocupación, pues lo estamos viendo. Es decir, como tengas la mala suerte o la desgracia de que tengas una vivienda y pues un desalmado, un delincuente, porque son delincuentes, entre en tu casa, pues prepárate, porque como vayas por la vía judicial, por la vía estrictamente legal, vas a tardar del orden de 2 años, hasta 2 años en recuperar tu vivienda, que es tu vivienda, tu propiedad. Eso te iba a preguntar yo. Así como hace un tiempo, digamos que los medios de comunicación se protagonizaba mucho la cuestión de los desahucios, es verdad que de un tiempo a esta parte lo ha protagonizado mucho la cuestión de las ocupaciones. Y yo te quería hacer 2 preguntas. La primera, si realmente las ocupaciones están incrementando en los últimos años, simplemente ahora, digamos, se le está haciendo como más caso, entre comillas. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer contra la ocupación? ¿Qué nos permite la legislación hacer bueno, pues si un día llegamos a nuestra casa y de repente la encontramos ocupada, aunque sea nuestra primera o segunda residencia, ¿no? O sea, el tipo de residencia que sea. Fíjate, en el caso comentas el papel de los medios de comunicación, el papel ha sido muy diferente, en el sentido de que, me explico, durante los primeros años de crisis, cuando se fijaba el centro de atención de los medios en los desahucios, se estaba generando un alarmismo absolutamente irreal e interesado por motivaciones puramente políticas e ideológicas. Había mucho interés por parte de determinados partidos y medios de comunicación en tratar de reflejar ante la opinión pública que bueno, se estaban produciendo desahucios masivos, la gente en las calles, que no podía pagar la hipoteca, no podía pagar el alquiler y por lo tanto se quedaba abandonada en la calle prácticamente bajo un puente. Bueno, eso no ha sucedido en España. Es un cuento político y un cuento mediático. Y la prueba en qué me fijo, ¿dónde están los datos al respecto? Se habla mucho de, bueno, 500.000 desahucios al año, tal. Los desahucios, ese tipo de desahucios, las estadísticas relativas a desahucios incluyen todo tipo de desahucios. Estamos hablando de desahucios por impago de hipoteca, por impago de alquiler, de segundas residencias, terceras residencias, de locales comerciales, es decir, hay multitud de desahucios. Ahora, lo que la gente interpretaba como desahucio, lo que intentaban transmitir los medios de comunicación, una persona encadenada a la puerta de su casa con niños pequeños y venía la policía a echarlos porque no podían pagar el alquiler, no podían pagar la casa y por lo tanto se quedaban tirados en la calle. Ese tipo de casos han sido absolutamente contados, minúsculos. La prueba de ello es que la tasa de morosidad en España, en el momento peor de la crisis económica, pues prácticamente rondaba el 5%. Es decir, el problema que hubo en España no fue un impago masivo de hipotecas, sino que hubo una quiebra generalizada de constructoras, promotoras, del sector inmobiliario y como consecuencia de ello de las cajas de ahorros que le habían prestado ingentes cantidades de dinero a ese sector promotor.
Ahí se concentraron los impagos, no se concentró en el impago de hipotecas, como sí sucedió, por ejemplo, con las hipotecas subprime en Estados Unidos y en otros países. Y luego, el segundo dato, fíjate hasta qué punto es así, que se generó mucho alarmismo social y el gobierno, entonces el gobierno del Partido Popular puso en marcha un plan por el cual ponía a disposición de las familias desahuciadas hasta 5.000 viviendas, 5.000 viviendas de protección oficial, etcétera. Bueno, tal fue el alarmismo creado, la irrealidad de ese tipo de informaciones que nunca se llegaron a cubrir. Es decir, es que prácticamente no había demanda de ese tipo de viviendas porque la gente cuando no podía pagar el alquiler o dejaba de pagar la hipoteca, pues normalmente en España tenemos unas redes familiares bastante potentes y o bien se iban a otro piso, a un alquiler más barato, o pues pedían ayuda a sus familiares o amigos. Entonces, la situación, nos intentaban vender una situación que no era así. Bueno, con los ocupas ha pasado un poco al revés. Durante muchos años el fenómeno de la ocupación ha crecido de forma exponencial en España sin que los medios de comunicación se fijaran en ello, ni lo transmitieran siquiera. Lo que pasa es que el fenómeno ha llegado a tal punto que, vamos, que ha empezado a haber interés por parte de los medios de comunicación en reflejar esa realidad debido a que se estaba viendo en los barrios y la propia, hasta tal punto es la impunidad de la que gozan los ocupas que la gente se organiza, se está organizando de forma espontánea en los barrios y son los propios vecinos los que con palos y con barras y con lo que tengan a mano van a las casas ocupas a sacarlos. Entonces, el fenómeno, claro que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Se calcula, por ejemplo, los datos oficiales hablan de unos 6.000, 7.000 casos al año, pero hay datos extraoficiales, por así decir, que elevan la cifra hasta 100.000 viviendas ocupadas en toda España. 100.000 viviendas ocupadas. Y ha crecido de forma muy sustancial en los últimos años. Fruto, en parte, por lo que te comentaba, ese mensaje, ese movimiento político a favor de lo ajeno, por así decir, a favor de quedarse con lo ajeno, ya sea el movimiento contra los desahucios o ya sea el movimiento ocupación, y en parte también porque la impunidad es de tal calibre que las mafias han visto un enorme negocio en esto de ocupar pisos. Es decir, la gente que ocupa pisos no ocupa pisos por una cuestión de necesidad, que seguiría siendo un delito. Es decir, por muy necesitado que estés, no está justificado que robes. Es decir, a lo mejor, oye, tú tienes una necesidad económica y eso no justifica que atraques a una anciana en la calle. Al igual que si eres un drogadicto y por lo tanto eres una persona enferma, no está justificado en ningún caso que atraques, cometas un atraco, robes en una tienda o amenaces a una persona para que te dé dinero. Evidentemente, eso tiene que estar perseguido. Por lo tanto, pero es que, insisto, encima, los casos de ocupación no es por una cuestión de necesidad. Es una cuestión, en primer lugar, por caradura, es decir, gente que vive por la gorra, tiene su trabajo, gana su dinero y se ahorra el dinero del alquiler o el dinero de la hipoteca ocupando una vivienda ajena, o bien ya directamente estamos hablando de mafias que hacen negocio con la ocupación de viviendas, o bien para dedicarlas a actividades delictivas como puede ser la prostitución o la venta de drogas, o directamente para realquilar esas viviendas. Es decir, ocupan una vivienda y luego la venden a una familia o a un tercero por 800, 900 euros y ya está. Entonces, y luego hay redes que se están dedicando a ocupar viviendas y luego a ganar dinero con negociando con el propietario para que se vayan. Es decir, bueno, pues han visto una línea de negocio clarísima en donde solo me voy a ir de tu casa si me das dinero. Y por lo tanto, pues me das 1.000 euros, 2.000 euros y yo me voy, pero como no me des dinero, no me voy. Entonces, bueno, el problema es terrible, está creciendo de forma exponencial. Prueba de ello es que se ha disparado en los últimos años la instalación de alarmas, porque hoy en día es la única forma real de poder prevenir una ocupación. Y comentas tú qué se puede hacer en el caso de que te ocupen una vivienda. Yo creo que, sinceramente, lo más efectivo y lo más rápido es contratar
a una agencia de desocupación. Bueno, esto es una nueva muestra de cómo funciona el mercado, ¿no? Ante una necesidad, pues hay un empresario, en este caso creo recordar que es una persona que trabaja en el mundo de la noche, en el tema de porteros de discotecas, etcétera, que monta una empresa que se llama Desocupa, porque ve que está habiendo un problema y tiene la genial idea de decir, oye, pero esto no se puede permitir, y además aquí hay una posible línea de negocio, y también le está yendo, que aparte de que han surgido agencias por doquier imitando esta estrategia, pues es que literalmente no da abasto con la cantidad de peticiones que le llegan cada día. ¿Y qué consiste la desocupación de viviendas? Pues aplicando el mismo principio el mismo principio legal que se aplica a las discotecas, es decir, yo como propietario de una discoteca tengo el derecho de elegir quién entra y quién no entra en mi local, pues lo mismo se aplica al caso de la vivienda. A lo mejor yo no puedo echar a un ocupa que está en mi casa, pero sí puedo impedir legalmente que entre nadie en mi casa, de tal forma que digamos que blindas la entrada y ese ocupa en algún momento va a tener que salir a comprar comida o hacer lo que sea, y por lo tanto tú le vas a impedir que vuelva a entrar. Y de esa forma es como funciona, es perfectamente legal, y como consecuencia pues se resuelve el caso de forma relativamente rápida. Eso sí, te cuesta dinero. Tienes que pagar a esa agencia para que te desocupe la casa y luego tienes que pagar, en algunos casos, establecer una negociación con el ocupa para que se vaya, y en el peor de los casos, pues tener que hacer frente a los daños que te han ocasionado los ocupas en tu vivienda, porque normalmente te la han hecho un desastre, es decir, te rompen, te destrozan los muebles, el mobiliario y las instalaciones de la propia casa. Es decir, la única forma más o menos rápida es gastarte dinero, pagar para poder desocupar. Claro, ¿cuál es el problema? Que no mucha gente, o hay mucha gente que no dispone del dinero suficiente para poder hacerlo, y por lo tanto tiene que recurrir a la vía judicial, y como te comentaba antes, te puede llevar 2 años sin ningún tipo de indemnización hasta que finalmente la policía pueda entrar legalmente tras la sentencia de un juez y echar a esos indeseados de tu propiedad. ¿Cómo se podría resolver el problema? Pues es muy sencillo, es que no hay que inventar nada, es aplicar lo que aplican la inmensa mayoría de países serios y razonables, que es en 24 horas, de 24 a 48 horas, en el momento en el que tú sabes que tu vivienda está ocupada, con independencia de cuándo se haya ocupado, tú vas con tu escritura de la propiedad a la policía y dicen: yo soy propietario de esta vivienda, me han ocupado el piso y necesito ayuda para echarlos. Automáticamente va la policía y lo sacan y ya está. Esa es como funciona en la mayoría de países, desalojos en 24 o 48 horas, simplemente exhibiendo el título de propiedad. Aquí, por desgracia, no sucede así. Aquí la ley, porque es la ley la que impide desocupar una vivienda, la ley establece que si un ocupa entra en tu casa y pasa más de 48 horas, automáticamente esa vivienda es considerada morada, es decir, domicilio, y como consecuencia no lo puedes echar, a no ser que exista una sentencia judicial. No, claro, es dramático. Si te parece, para terminar, me gustaría hacer una pregunta más, no tan relacionada con la ocupación, pero sí con la cuestión de la propiedad privada. Y es, dejando de lado la ocupación, ¿crees que existen otras amenazas graves a la propiedad privada que nos deben preocupar y de las que debemos estar vigilantes? Sí, desde luego. Yo creo que existen numerosas amenazas. Algunas de ellas ya se han cumplido, por desgracia. Por ejemplo, hace escasos días la Generalidad de Cataluña aprobaba una ley sobre el alquiler que limita el precio de los alquileres en 60 municipios, en 60 ayuntamientos de mayor población de Cataluña. Bueno, eso es un ataque directo a la propiedad privada y al libre acuerdo entre personas para pactar precios. Claro, si tú no puedes fijar el precio de tu vivienda cuando la alquilas, pues automáticamente es un ataque a tu propiedad privada. Hay otro tipo de ataques en materia de vivienda, por ejemplo, también ha salido en numerosas ocasiones, hay iniciativas al respecto sobre la posibilidad de expropiar viviendas vacías.
es decir, tú eres propietario de tu vivienda, la tienes vacía por lo que sea, y que un ayuntamiento o una comunidad autónoma o incluso el propio gobierno te pueda expropiar esa vivienda para expropiar su uso. Es decir, no es que la vivienda pasa a ser de titularidad del Estado, sino que tú sigues siendo propietario de la vivienda, pero lo que hace el Estado es que te obliga a alquilarla. Y te obliga a alquilarla a un precio tasado. Es decir, yo te quito el uso y el disfrute de esa vivienda, la pongo en alquiler y la pongo en alquiler social, de tal forma que vas a recibir una renta pues, inferior al valor de mercado, al precio de mercado. Y si te niegas, pues te cae una multa colosal, con lo cual más vale que no te niegues. Ese tipo de amenaza también existe. Podemos ha llegado a proponer la posibilidad directamente de expropiar también con esa misma filosofía, expropiar viviendas a todos aquellos grandes propietarios, los que tienen varias viviendas en propiedad, lo cual es terrible porque aparte de ser un ataque directo a la propiedad privada, establece algo terriblemente nefasto porque Podemos se escuda en que, bueno, no, solo son grandes propietarios. La primera iniciativa que planteó de esas características hablaba o definía a los grandes propietarios como propietarios que tuvieran más de 10 viviendas. Básicamente estamos hablando de sociedades patrimoniales, bancos y agencias inmobiliarias, etc. Pero posteriormente bajó esa cifra a 5 viviendas. Claro, una vez que abres la aspita, ¿qué te impide decir que cualquier persona que tenga 2 viviendas es un gran propietario de vivienda? O puestos a seguir con esa misma dinámica, que te impide decir que no, aquí se acabó la propiedad de la vivienda y todo el mundo con vivienda pública y expropiamos todas las viviendas del país. Es que nada lo impide, la filosofía es exactamente la misma. Por lo tanto, claro que hay ataques, en materia de vivienda es clarísimo, pero también en materia de ahorros, el impuesto de patrimonio es un ataque directo contra la propiedad, contra tu posibilidad de acumular patrimonio, el impuesto de sucesiones exactamente igual, y son impuestos que, aunque están exentos en algunas comunidades autónomas, siguen vigentes. El impuesto de patrimonio, por ejemplo, es una anomalía, una auténtica anomalía a nivel internacional. Casi no hay ningún país del mundo que tenga un impuesto sobre el patrimonio. Bueno, pues España, por desgracia, lo tiene. Y como esos, pues numerosos. También a nivel más personal, no tanto sobre lo material, ¿no? Como por ejemplo un ataque a la propiedad privada, en este caso a la propiedad privada del individuo, a tu propia propiedad, a tu propio cuerpo, es la negativa a, por ejemplo, legalizar la gestación subrogada, ¿no? Que es algo que, vamos, me resulta increíble que en España no se pueda hacer, ¿no? Las feministas que tanto defienden nosotras parimos, nosotras decidimos, bueno, pues no se aplican el cuento. O sea, las mujeres paren, pero no deciden. Es decir, es el político el que decide si tú te puedes quedar embarazada mediante gestación subrogada, para ayudar precisamente a las personas que no pueden tener hijos, ¿no? O sea, es absolutamente terrible. Y como eso, pues otras muchas más cosas, ¿no? También estamos viviendo, debido al auge del feminismo, pues un creciente puritanismo que a mí me parece también muy, muy preocupante. Y, oye, curiosamente, aprovechando precisamente la pandemia, el gobierno de este país ha decidido cerrar los clubes de alterne. Y cuidado porque ya se han deslizado con la amenaza de que están dispuestos a prohibir la prostitución. Pues volvemos a lo mismo, eso es un ataque directo contra la propiedad privada del individuo, es decir, yo soy el dueño de mi cuerpo y como consecuencia, las mujeres, también hombres que sin ningún tipo de coacción, porque evidentemente también hay coacciones y contra eso hay que luchar, evidentemente, y eso ya está penado, pero hay muchas otras prostitutas que ejercen la prostitución libremente, sin ningún tipo de coacción o amenazas de ese estilo, ¿no? Bueno, pues vamos por ahí, vamos por esa línea, o sea que sí, efectivamente estamos viendo una etapa en España en que por las circunstancias económicas y también por el contexto político estamos sufriendo ataques contra la propiedad privada de distinta naturaleza y por múltiples vías.
Pues la verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo. Te agradezco esa defensa tan enérgica que has hecho de la propiedad privada. Yo creo que es un discurso que no hay que olvidar. Así que muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Y a todos los que nos escuchen cuando salga el vídeo, que nos sigan, que te sigan a ti, Manuel, porque sigues siendo muy activo en las redes sociales y es importante no perder de vista este tipo de mensajes como el que tú hoy nos has dado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer.